Deuteronomio capítulo 31. Bienvenidos todos, ¿verdad? Los que hoy hemos tenido esta oportunidad de acercarnos a la casa del Señor y poder bendecir su santo nombre. Deuteronomio, decíamos, 31, versículo 9. Leemos, hermanos, la palabra de Dios que dice de esta manera: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Bienvenidos también los hermanos, ¿verdad?, que nos sintonizan a través de las redes sociales, y que sea el Señor, ¿verdad?, trayendo una palabra que nos ministre, una palabra que pueda hacer un impacto en nuestras vidas. Si nos fijamos en la lectura que teníamos, habla acerca de la declaración de la ley, la lectura de la ley que debía ser hecha delante de toda la... El deseo de Dios ha sido que no solamente el pueblo adulto, ¿verdad?, pueda conocerle, sino también las nuevas generaciones. De hecho, que en este libro de Deuteronomio al principio se habla del deseo de Dios que los padres transmitieran la enseñanza a sus hijos. De hecho, que era una ordenanza, era un mandato de Dios a poder compartir el mensaje salvador con aquellos que eran la nueva generación. Y me encanta porque en el Nuevo Testamento también la Escritura dice que estas enseñanzas deben de ser transmitidas de padres hacia hijos y que esa enseñanza debe permanecer. Es interesante porque, hermanos, hoy en día nos enfrentamos a situaciones, ¿verdad?, que las personas, pues casi como en el tiempo de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero debe de haber una iglesia instruida, una iglesia en la cual sabe lo que dice la palabra de Dios, pero no solamente conoce, sino también aplica a su vida y luego pues transmite a otras personas. Eso es lo que debemos procurar. Ahora, este mensaje que quiero compartir lo hemos titulado el Pentateuco. Si se acuerdan, el jueves anterior comenzamos estas enseñanzas. Bueno, era continuidad de lo que estamos hablando de la segunda, los libros históricos, la tercera, los libros poéticos, y la cuarta, los libros proféticos. Luego nos venimos al Nuevo Testamento y hablamos también de 4 secciones principales. Hablábamos de los evangelios, hablábamos de los libros históricos, que es Hechos de los Apóstoles. Luego hablábamos de las epístolas, tanto paulinas como generales. Y número 4, hablábamos de los libros proféticos, el cual es el libro de Apocalipsis. Entonces hoy entramos a esta parte primera del Antiguo Testamento, es el Pentateuco. Quiero que veamos en 3 partes importantes el desarrollo. El primero es el nombre y las divisiones del Pentateuco. Al principio, en las traducciones que se hicieron del hebreo hacia los diferentes idiomas, la primera vez que se hizo así fue cuando se tradujo hacia el griego todo lo que es el Antiguo Testamento, en una traducción que se llamó la Septuaginta. Esa era la traducción del hebreo hacia el griego. ¿Cuándo se hizo esa? Aproximadamente 300 años antes de Jesucristo. Oiga, qué interesante. Quiere decir que antes de Cristo, ya los escritos del Antiguo Testamento que estaban ratificados, pues ya habían sido copiados al griego. Entonces, desde ese tiempo vienen. Pero los judíos prefieren llamarle la Torá. ¿Verdad? Ustedes habrán oído ya que a estos 5 libros se les llama la Torá.
¿Por qué se le llama así? Bueno, ellos prefieren llamarle así porque el énfasis es en la ley. De estos 5 libros, como decíamos la vez anterior, el énfasis es la ley. Y aquí pues podemos hablar de que lo que significa es ley, la palabra Torah, aunque tiene otras connotaciones un poco más específicas. También puede significar dirigir, enseñar o instruir, con lo que concuerda la lectura primera que hemos hecho, donde se está mandando a Moisés en primer lugar y luego a la nueva generación que pudieran transmitir la ley de Dios a la nueva generación. Entonces quiere decir que ese nombre proviene de allá, ¿verdad? Proviene de los originales. Dice este capítulo 31 y versículo 9, y escribió Moisés esta ley. Desde ahí podemos ver que su escritor es Moisés. Más adelante quiero hablar un poco del autor y de algunas situaciones que se dan en cuanto a la autoría. Pero esta declaración dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y luego viene el mandato de lo que tenían que hacer con esa ley. Entonces, esta Biblia, hermanos, que tenemos hoy nosotros, si hablamos de todo, tanto el antiguo como el nuevo, hay un mandato a poder leerla, a poder estudiarla, a poder, hermanos, deleitarnos en conocer qué es lo que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. En esta parte primera también quiero mencionar su división, no solamente el nombre, de dónde proviene. Ya dije hace un momento que está compuesto por 5 libros. Ahí tenemos el Génesis, ahí tenemos el Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Dije que esta forma de mencionarlo se da por primera vez en esa versión llamada la Septuaginta. La tradición judía llama a estos libros según las primeras palabras que aparecen en cada libro. No tienen los nombres que nosotros normalmente les damos. Esta versión viene de allá, ¿verdad? De la Septuaginta, las versiones Valera y todas nuestras versiones al español. Pero ellos prefieren llamarle como dicen las primeras palabras de cada libro en el original. Por ejemplo, el Génesis comienza con las palabras en el principio. Entonces, el Génesis, que es para nosotros, para los hebreos es el libro de los comienzos o el libro del principio. Y el Éxodo comienza con las palabras, estos son los nombres de los hijos de Jacob, y continúa. Entonces, el libro se llama, estos son los nombres. Y así, continuando con el Levíticos, luego con Números y luego con Deuteronomio, le dan el nombre de las primeras palabras que aparecen, y no solamente de la Torá o del Pentateuco, sino a todos los libros de la Biblia. Ellos le dan el nombre de las primeras palabras que aparecen. Entonces, ¿por qué le dieron en nuestras versiones o en la tradición cristiana, llamémosle así, estos nombres? Ellos siguieron otro patrón. Lo que ellos buscaron es la idea central del libro. De hecho, que nosotros debemos saber que todo lo que se hace siempre tiene un propósito. Cuando alguien predica, ustedes oyen que dice, yo quiero hablar acerca de esto, o mi idea principal es esta, o mi propósito es este. Entonces, ellos buscaron cuál era el centro de cada uno de esos libros. Al hablar del Génesis, por ejemplo, el Génesis habla de todos los comienzos. Dije que comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ustedes saben que el libro del Génesis es el comienzo de todas las cosas. Ahí comienza la creación, ahí comienza el hombre, ahí comienza el pecado, ahí comienza la salvación, ahí comienza toda la historia de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Entonces le llamaron el Génesis, que significa el comienzo o los orígenes. Luego el siguiente libro, el Éxodo. El Éxodo, lo que sobresale en él es la salida, ¿verdad? De hecho, que la palabra Éxodo significa salida o liberación. Ellos se enfocaron en esto porque el libro de Éxodo narra, ¿verdad?, cómo ellos salen de ser un pueblo oprimido a ser un pueblo libre, que iba a alabar a Dios en el desierto, y más adelante, pues,
poder recibir todas las ordenanzas de cómo ellos iban a celebrar su culto a Dios. Entonces el Éxodo, la salida. Luego viene el tercer libro, el Levítico. ¿Por qué es su nombre? Bueno, en referencia a los trabajos de los sacerdotes y sus ayudantes, los levitas, ¿verdad? Que eran descendientes de la tribu de Leví. Sabemos que comienza con todas las ofrendas, todos los sacrificios, después hablando de las leyes que se habían dado, lo que tenían que hacer para vivir una vida de santidad. Si queremos aprender de santidad en el Antiguo Testamento, leamos el libro de Levítico y usted verá que Dios dice que santos debemos ser porque nuestro Dios al cual servimos es santo. Luego viene el libro de Números, el cual pues su nombre también nos habla acerca de algo, nos habla acerca de los dos grandes censos que se hicieron, el primero en el capítulo 1 y el otro allá por el capítulo 26 del mismo libro de Números. Se censa al pueblo al principio cuando comienzan su peregrinaje por el desierto y luego se censa cuando ellos ya están a punto de entrar a la tierra prometida, ya la nueva generación, pasado ya los 40 años. Entonces por eso se le llama Números, por sus grandes cantidades de personas que ahí mencionan. Y por último, el libro del Deuteronomio, que viene de dos palabras, ¿verdad? Deuteros y nomio, que significa segunda ley. Es la segunda ley. Pero ¿por qué le llamaron así? La realidad es que el Deuteronomio, todo lo que narra es como una repetición de algunos acontecimientos que ya se habían dicho antes en los otros libros, tanto en Éxodo como en Levíticos. Pero ¿por qué se vuelven a contar? Porque el libro de Números se escribe exactamente cuando ellos están para entrar a la tierra prometida, en una ciudad que se llamaba Cades Barnea. Ahí estaban ellos, en esa región. Y de modo que Moisés relata de nuevo todo lo que Dios les había ordenado a la nueva generación. Todos los de 20 años arriba habían muerto en el desierto por su desobediencia. Pero la nueva generación, los de 20 años abajo que habían nacido en el desierto, ellos son los que oyeron estas ordenanzas dadas por Moisés ya próximo a entrar a la tierra prometida. Entonces, por repetirse de nuevo las ordenanzas, se le llama Deuteronomio. De hecho, que en este libro se repiten muchas cosas, pero una de las más claras es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos usted los encuentra originalmente en Éxodo 20, pero lo vuelve a repetir en el Deuteronomio capítulo 5. Entonces, podemos ver con ello que tanto el nombre como su división nos está hablando acerca de el orden, ¿verdad? Cómo vinieron dándose los acontecimientos de la revelación que Dios había dado al pueblo de Israel. Pero luego quiero que veamos en segundo lugar la historia y la ley. Dije la vez anterior que estos libros de la ley a veces son unidos con la parte de los libros históricos. Los libros históricos que los veremos en una oportunidad más adelante, habla de los 12 libros siguientes del Antiguo Testamento, pero muchos lo unen, tanto la ley como los 12 siguientes lo unen como históricos. ¿Por qué? Porque en estos 5 libros hay una característica principal, y la característica principal es que se entrelaza lo que es la historia con las ordenanzas dadas por Dios. De modo que si nosotros queremos conocer cómo comenzaron todas las cosas, nos vamos a los primeros 5 libros. Pero si queremos saber cómo es que Dios ordenó que el pueblo de Dios debe vivir, nos vamos también a los primeros 5 libros. De hecho, gran parte del comienzo de estos libros, para ser específicos, el Génesis, es narrativo. Narrativo, así se le llama a este género, la narrativa. Va contando la historia, pero no cualquier historia, como decíamos anteriormente. Aquí se narra la historia de Dios en favor de su pueblo, cómo Dios se da a conocer a su pueblo, cómo Dios se revela su voluntad hacia cada uno de sus hijos en aquel tiempo. Yo quiero acá que veamos 2 pasajes. Génesis capítulo 9, versículo 6. 9:6 de Génesis.
Oiga lo que dice la palabra de Dios. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué es eso? ¿Es historia o es mandato? Ese es un mandato, hermanos. Entonces, si bien es cierto que desde el Génesis se viene dando la historia, pero encontramos acá también ordenanzas. Y si nos vamos al capítulo 17, versículo 9, siempre del Génesis, dice 17 del Génesis, versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 años será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Mire qué interesante. Entonces hay mandatos y estamos en el Génesis, pero hay narrativa y luego hay mandatos. Y luego, si llegamos al capítulo 12, de igual forma, se habla las ordenanzas de cómo debían celebrar la Pascua y así de cada una de las fiestas. Pero más adelante, a partir del capítulo 20 del Éxodo hasta el final del Deuteronomio, casi completamente se habla acerca de ordenanzas, de mandatos. Aunque siempre sigue la narrativa, ¿verdad? Todo lo que pasaba con Israel, pasando por el desierto y por diferentes ciudades. Entonces, se cumple esa declaración de que en el libro o en los libros 5 encontramos entrelazada lo que es la narrativa y a la misma vez mandatos, ordenanzas que Dios dio a su pueblo de cómo ellos debían vivir. También debemos decir acá que este es un relato ininterrumpido. Dije la vez anterior que no todo la historia del Antiguo Testamento va en un orden corrido, ¿verdad? Como lo entendemos nosotros. Se le llama cronología. Pero en este caso, en el libro de Génesis y los 5 libros que acabo de mencionar, sí hay un orden. Vamos en un orden corrido hasta llegar al Deuteronomio. Se está hablando de la historia desde el momento de la creación hasta la muerte de Moisés. Vamos a ver en breve que la historia nos deja a nosotros hasta el momento cuando Moisés muere. Ahí termina la narrativa de los primeros 5 libros que son conocidos como la Torá o el Pentateuco. Pero pasemos a la parte número 3, la formación del Pentateuco. ¿Cómo se formó esta sección de la Escritura? Tradicionalmente, estos 5 libros se le atribuyen a Moisés, aunque hoy en día, por supuesto, que hay unas teorías que niegan su autoría. Hay unos que han llegado a decir que hay diferentes documentos. Y eso, cuando uno estudia, se da cuenta que ellos usan varios métodos para decir que estos 5 libros no fueron escritos por Moisés. Incluso llegan a creer que los libros pudieron ser completados hasta por los tiempos de Esdras. Estamos hablando ya después del retorno de la cautividad. A veces parece bastante bonito la argumentación que se lleva, pero cuando uno es cuidadoso, se da cuenta que lo que se está haciendo es destruir la parte milagrosa de lo que tiene la revelación de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios y creemos que la Biblia fue revelada por Dios. Pero resulta que si ponemos estos libros allá por el tiempo de Esdras, entonces quiere decir que muchas cosas que nosotros entendemos que son proféticas, resulta que no fueron así, sino que se tendrían que haber escrito después que ocurrieron. Y eso ya no tiene sentido.
No habría ningún problema en contar las cosas que Dios ha hecho, como maravillas de todos los milagros que Él ha hecho. Pero sí entendemos que lo que Dios dice, hermanos, Él lo dice muchas veces por anticipado. Con un pequeño ejemplo bastaría. Dice en el capítulo número 16 del Génesis, dice que cuando Abraham quería presentar, ¿verdad?, una ofrenda a Dios, de repente se descuidó. Solo tenía ahí los sacrificios ya preparados, ¿verdad? Y entonces dice que de repente le dio sueño a él. Espero que nadie tenga sueño aquí. Y entonces dice que venían unas aves y volaban. Y dice que Abraham las espantaba. Después quizás se despertó, ¿verdad?, de su sueño. Y entonces Dios le dijo, ten por cierto, le dijo, que tu descendencia va a ser extranjera en un pueblo extraño. Entonces estuvo profetizando Dios que iban a ser 400 años exactamente lo que pasó en Egipto. Entonces, si estas historias si estas declaraciones fueran allá por el tiempo de Esdras, quiere decir que después solo se anotó lo que ya había pasado. Pero Dios lo dijo antes de que ocurriera, no después. Y así muchas de las cosas que hay en los libros 5 primeros, que si se dijera, no, se escribió por allá después, pierde el sentido. Entonces, creemos que su autor es Moisés, aunque los libros no nombran que él lo haya escrito. Hay que ser claros. Cuando usted se va a las cartas de Pablo, ahí dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahí no hay problema. Pero cuando leemos un libro de estos, por ejemplo, si usted lee el Génesis, ¿cómo comienza? Ya lo decíamos, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y sigue. Y si usted sigue viendo los otros libros, se dará cuenta que tampoco comienza diciendo Moisés, ¿verdad?, su escritor. Pero entonces, ¿por qué decimos? O si usted busca en alguna Biblia de estudio, ahí dice autor Moisés. Y usted lo va a encontrar así. Entonces, claro que esto hay que leer todo el libro. Hay que leer el segundo, hay que leer el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Qué más hay que leer? Hay que leer todo el Antiguo Testamento. Hay que leer el Nuevo Testamento. Y cuando uno lee toda la palabra de Dios, se da cuenta que hay referencias a su escritor. Y ya vamos a ver una declaración bien concluyente, pero comencemos por algo. Mire lo que dice el libro de Nehemías, capítulo número 8. Nehemías 8:1. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué le dijeron al sacerdote que trajera? El libro de la ley de Moisés. Ya estaba escrito, ¿verdad? Entonces no concuerdan lo que dicen los de la teoría documentaria. Bueno, ya los de la así se llama eso, la teoría documentaria. Ellos son racionalistas y ellos dicen que Moisés no escribió estos libros. Pero resulta que el mismo libro de Nehemías, que es del mismo tiempo de Esdras, cuando regresaron de la cautividad, dice que mandan al sacerdote Esdras que traiga el libro de la ley de Moisés. Ya estaba escrito, o sea, no lo estaban escribiendo en ese momento. Y comienza él a leer, ¿verdad?, todo eso. Y eso lo hemos predicado en otras oportunidades. Cómo el pueblo que tenía quizás tiempo de no oír la palabra de Dios, cuando comienza Esdras a leer todo lo que la ley decía, bueno, ahí hay mucha riqueza, hermano. Dice que estaba atento, después dice que muchos se gozaban, otros dice que lloraban y oían la palabra de Dios, pero ¿con qué atención? Porque tenían rato ya de no oír la Biblia. ¿Qué pasaría con nosotros si pasáramos por lo menos una semana sin congregarnos? ¿Qué pasaría si un mes no nos congregáramos? Yo les aseguro que sería algo maravilloso cuando volviéramos a reunirnos. De hecho, que ya vino a mi mente nuevamente cuando regresamos de la pandemia hace unos 4 años ya, ¿verdad? Recuerden, cuando habíamos dejado de reunirnos y cuando se nos permitió de nuevo, porque lo que lo habían prohibido eran las autoridades por motivos de sanidad. Pero cuando regresamos de nuevo, hermanos, habían testimonios preciosos para comenzar. Y lo otro, también había un gozo,
porque no es lo mismo que solo en casa estemos leyendo u orando a reunirnos con todo el pueblo de Dios, a cantar alabanzas a nuestro Rey, porque sabemos que la presencia de Dios ministra de manera especial. Ese tiempo, hermanos, de encierro, yo he oído a muchos pastores, y yo no creo que solamente pastores, creo que todo verdadero cristiano se sentía pero mal al saber que no podía expresar su fe, al saber que no podía adorar a Dios en la compañía de los santos. Porque la adoración, como siempre lo hemos dicho, privada es interesante y hay que tener comunión con Dios, hay que leer personalmente la Biblia, hay que orar, hay que ayunar si es posible, pero cuando nos reunimos públicamente, estos momentos son maravillosos. Entonces, la ley de Dios se leyó en ese tiempo, pero si leemos el capítulo 13 siempre de Nehemías, 13:1 de Nehemías, dice: aquel día se leyó en el libro, ¿de quién dice ahí? Se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Miren, ellos ni siquiera sabían eso. Y los que saben de palabra de Dios saben que ahí había un problema, ¿verdad? Ellos habían emparentado con los amonitas, con los árabes, con los moabitas, bueno, con todos. Y dice que habían ahí, ¿verdad? Habían tomado mujeres y ellos les habían dado sus hijas. Bueno, hubo un gran problema ahí. Pero cuando leen la ley de Moisés, dice ahí el libro de Moisés, ahí está otra declaración que se me escapaba enfatizar. La ley de Dios, aunque se habla de 5 libros individuales y que tiene nombre cada uno de ellos, pero componen una unidad. Están en una unidad que tratan acerca de lo mismo. Por eso es que a veces se puede hablar de un libro en específico, pero en la mayoría de veces solamente se dice el libro de la ley, o sea, como un solo. Y nosotros sabemos que son 5. Entonces, leen en el libro de la ley y se dan cuenta de lo que decía. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, también en Marcos 12:26, vuelve a relatar la cuestión de la ley. 12:26 de Marcos. Mire la declaración. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que mucho erráis. Oiga lo que les dijo el Señor. Ahí había un conflicto, ¿verdad? En que los saduceos, que no creían en la resurrección, ellos se acercaron al Señor con una pregunta para confundirlo. Y le contaron la historia de una mujer que había tenido 7 maridos en vida, ¿verdad? Y que murieron todos, murió ella también. Y entonces le preguntan: ¿y en la resurrección de los muertos, de quién será mujer? Claro, según la gran sabiduría de ellos, dijeron: ya lo agarramos, no va a haber respuesta. Y de seguro que hay personas que todavía están pensando, ¿verdad?, en eso. ¿Qué pasará cuando resucitemos? Y si se casó 2 veces, ¿cómo hará, verdad? Ya, nada que ver. Todo el contexto nos dice que el Señor les dijo: ustedes están errando porque no conocen las Escrituras. Porque allá en aquel reino ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, la relación matrimonial es acá nada más. Y dice que llega hasta el momento de la muerte, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que quiero citar nada más es que dice ahí: ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés? ¿En dónde? Bueno, tenemos que buscar acá, ¿verdad? En cada uno de esos libros lo que el Señor dijo acerca del matrimonio. Y si comenzamos por el Génesis, ¿qué dijo el Señor? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Génesis 2:24. Entonces, y si nos vamos hacia adelante, vamos a hallar más referencias a eso, pero el Señor habló, ¿verdad? Ya a través de Moisés, dice, en el antiguo tiempo. Una cita más es Mateo 12:5. Todo está confirmando
la autoría de Moisés. Luego dice 12:5 de Mateo: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Aquí no menciona a Moisés, pero dice en la ley. Es un hecho que está hablando de la ley dada por Moisés, bueno, que Dios se la había dado a Moisés para que la diera al pueblo. Entonces, hermanos, la ley de Moisés, su autor tradicional es Moisés mismo, ¿verdad? Como lo podemos ver acá. Es evidente y es abrumadora el testimonio, podemos decir, que se da en la Biblia misma, aparte de las fuentes externas, de su autoría. Y acá quiero citar otras dos declaraciones más. Claro que en el Éxodo, en el Deuteronomio y en otros libros hay otras, ¿cómo se llama? Énfasis de que él es su escritor. Pero estamos viendo lo que dice al Nuevo Testamento. Y acá quizás vamos a citar una del Antiguo y una del Nuevo para que veamos, porque nos puede quedar alguna duda. Si leemos el capítulo número 24 de Éxodo, Éxodo 24, el versículo 7, del Éxodo, y tomó el libro del pacto, dice, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces, pero dice ahí que leen la ley de Moisés, toma el libro del pacto y lo lee, y luego lo rocían con sangre, y después comienzan a rociar todo, porque así era en el Antiguo Testamento, siempre se usaba sangre. Pero si leemos Juan 5:46, el Señor está citando lo que Moisés había dicho. Juan 5:46, vea lo que dijo el Señor. 5:46 dice, Juan 5:46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Oiga lo que dijo el Señor: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces, si bien es cierto, está hablando de Moisés, pero más que todo está hablando de sus escritos. El siguiente versículo lo confirma, 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y ustedes saben que en aquel tiempo los judíos no creían en Jesús. Hasta hoy siguen en rechazar a Jesús. No creen que él sea el Mesías, por muchas evidencias que él dio. Entonces, a sus principales escritos el Señor apelaba. Hasta estas alturas los judíos siguen teniendo como alta estima la ley. La Torá es excelente y nadie se las puede tocar, porque para ellos hablar de la Torá es hablar de lo más sagrado. Pero qué lastimoso que todavía no logran entender que la Torá está hablando acerca del Mesías. La Torá está anunciando que el Mesías iba a venir. ¿Y desde dónde me podrá decir usted? Bueno, el tiempo no nos alcanzaría, ¿verdad? Pero desde el mismo Génesis 3:15, el Señor anunció que iba a venir aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y así viene avanzando, ¿verdad? En el capítulo 19 del Éxodo, el Señor dijo: profeta semejante a mí os levantará Jehová, y aquel que no creyere a sus palabras, dijo, será desarraigado del pueblo. Hablando de que venía el Señor. Por eso cuando aparece Juan el Bautista, la gente, entre las cosas que le preguntaban era: ¿eres tú el profeta? Porque los judíos sabían que iba a venir un gran profeta. No, le dijo, yo no soy. Y después le preguntan: ¿y eres tú el Mesías? Yo no lo soy.
Él no era, ¿verdad? Pero sí estaba profetizado desde el tiempo de la ley, y así pudiéramos seguir viendo todas las lenguaje figurado también que estaba en cada uno de esos libros, que apuntaba a un Salvador, apuntaba al Mesías. Si es enfocado a los hebreos, tenemos que demostrar que el Mesías está en lo que es la ley misma de Moisés. Entonces, ¿cómo es que ellos aman tanto la ley y dicen que hay que vivir conforme a la ley y que hay que guardar la ley de Dios y que el tiempo de la ley no ha pasado, pero no entienden que el cumplimiento es Jesucristo? Esa es la gravedad del pueblo judío todavía, aunque nosotros sabemos que no todos, porque muchos de ellos sí creyeron en Jesús y muchos todavía creerán en Él en el futuro. Entonces, pero nosotros, hermanos, somos privilegiados de poder tener este conocimiento maravilloso que el Señor nos ha dado. Él reveló su palabra y en esos primeros 5 libros encontramos riqueza. Si nos detenemos a leerlos, y no solo leerlos, sino estudiarlos con mucho cuidado y pedir al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, les digo, hermanos, vamos a encontrar riquezas, como decíamos la vez anterior. Sin los primeros 5 libros de la ley, no entenderíamos el resto, porque ahí está la base de todo. Cuando uno habla de doctrina, ahí están todas las doctrinas que se desarrollan más adelante. Así que esta revelación preciosa que Dios le dio a este siervo de Dios es incomparable. Los profetas que hablaron en el tiempo más adelante, ellos hacían referencia a la ley también. Una de las declaraciones que se dice de los profetas y que yo me quedé pero asombrado y quizás hasta ni las creí al principio, es esta. Se dice que los profetas no tenían un mensaje propio en el buen sentido. ¿Por qué se dice esa declaración? Porque los profetas no inventaban el mensaje como algunos se dicen profetas hoy, ¿verdad? Entre comillas, que inventan los mensajes. Hermanos, el mensaje de los profetas no venía de ellos. El mensaje de los profetas venía por inspiración divina. Por eso es que ellos podían decir, así dice Jehová, o vino palabra de Dios a mí. Dios les estaba hablando. Ahora, lo que yo quiero enfatizar en este caso es que se dice que el mensaje no era propio, primero por eso que acabo de decir, pero en segundo lugar, el mensaje de ellos iba en sintonía con la ley de Dios. Es más, ellos hablaban al pueblo a que tornaran a lo que Moisés había enseñado en la ley. Ese es el mensaje de los profetas. O sea que el mensaje de los profetas verdadero de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Hoy en día hay un montón de gente, ¿verdad?, que anda creyendo cualquier cosa que le dicen. Y aunque sepa que es contrario a lo que la Biblia dice, bueno, y mucha gente ni siquiera sabe qué es lo que dice la Biblia, pues. Ese es el mayor problema. Entonces, ¿qué es lo que perseguimos? Que como pueblo de Dios seamos un pueblo sabio, no sabio humanamente, sino sabio conforme a la revelación que Dios ha dado. Y cuando nosotros conozcamos la Escritura y viene un charlatán o alguien queriendo desviar del camino, usted va a decir, no, momentito, eso no dice la Biblia. La Biblia dice esto, esto y esto. Así que, hermanos, sigamos adelante, que Dios pues nos guía y que nos llene cada vez de su espíritu y que podamos estar en la sintonía con su palabra revelada. Cerremos nuestros ojos, digámosle, Padre, que estás en los cielos, te damos la gloria, Señor, la honra, la alabanza, la majestad. Nos permite, Señor, poder alabarte, bendecirte, Señor. Te damos las gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Una palabra sin igual, una palabra que no tiene comparación. Señor amado, sé que tú nos has permitido el poder conocerla, pero no solamente, Señor, conocerla, sino también hacerla nuestra, ponerla en práctica. Señor eterno, te pedimos que nos guíes y que cada una de nuestras decisiones vayan en sintonía, Señor, con tu palabra revelada. Te pedimos, mi Dios, que nos hagas sabios, pues tu palabra dice, Señor, que ellas nos pueden hacer sabios para la salvación, la cual es en Cristo Jesús. Mi amado, te damos honra y te damos gloria en esta oportunidad. Gracias, mi Dios. Te bendecimos y te alabamos. Gracias.